Pues a ver, pues vamos a comenzar de una vez para para que veamos el siguiente método de integración y nos alcance el tiempo al menos para ver el inicio de otro método. Entonces, a ver, aquí formalmente este sería el tema 3. De métodos de integración. Y ya después de que vimos el método que podríamos decir que es un poquito más simple, que es el de cambio de variable, realizar una sustitución con un cambio de variable, podemos comenzar a ver algunos que son un poquito más elaborados, no como tal complejos, son un poquito más elaborados porque se siguen un poco más de pasos. Entonces, en general vamos a ver tres, que vendría siendo la integración por partes, eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy, lo que vendría siendo integración trigonométrica, y lo que vendría siendo la integración por fracciones parciales. Ahora, estos son los métodos que tenemos marcados en lo que vendría siendo el temario. En realidad existen muchos otros métodos de integración. Por ejemplo, se pueden utilizar las series que hemos visto para realizar integración. Se pueden utilizar métodos numéricos para realizar también este tipo de cuestiones, aunque ahí tendríamos una aproximación numérica. Bueno, el que vamos a tocar a continuación es la llamada integración por partes, que tal vez la conozcan. En un momento vamos a ver cómo es posible que conozcan este método, y que básicamente es, así como la sustitución revierte todos los cambios que hace la derivada mediante la regla de la cadena, la integración por partes va a revertir los cambios que haga la regla de derivación del producto de funciones. Entonces, primero lo que es la integración por partes. Bueno, primero comencemos con la derivada del producto de dos funciones. Según la regla de derivación, pues tendría la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Esta vendría siendo la forma en la cual derivamos este producto de funciones. Bueno, si queremos integrar, entonces tendría aquí la derivada, bueno, la diferencial, mejor dicho, del producto de funciones. Tendría que ser igual a toda esta suma diferencial de x. Le aplico la integral a ambos lados. Y entonces tengo el producto de funciones vendría siendo igual a la integral de fg' diferencial de x aplicando la linealidad, más la integral de f'g diferencial de x.
Y aquí lo que podemos hacer es un cambio de variable. Nada más que el cambio de variable se va a realizar de manera... Van a ser dos cambios de variable que se realizan de manera simultánea. En lugar de nada más tomar, pues un cambio de una parte de la función es igual a u y encontramos la diferencial de u. Aquí serían dos funciones, u y v, que deben ser las respectivas diferenciales. Bueno, y a partir de ellas obtener las respectivas diferenciales. Entonces, por ejemplo, puedo tomar en consideración f como u y g como v. Si quiero encontrar diferencial de u y diferencial de v, pues aplico la derivada. Y entonces aquí tendría la derivada de f es la derivada de u respecto de x, y en consecuencia f' diferencial de x es la diferencial de u. Voy a poner con otro color g igual a v. Y entonces aquí tendría que g es igual a v. Derivo. Y entonces tenemos que g' diferencial de x es igual a diferencial de v. Bien, aquí ustedes pueden darse cuenta que v y diferencial de v las puedo sustituir aquí, aquí y acá. Y por otro lado, u y diferencial de u las podemos sustituir aquí, aquí y por acá. Con esto podemos hacer una nueva construcción. Si hago las respectivas sustituciones, entonces tenemos u y por este lado diferencial de u. Para el caso de v, pues aquí está v, diferencial de v y v. Entonces u por v tendría que ser igual a la integral de u diferencial de v más la integral de v diferencial de u. Entonces la expresión que tengo aquí, que se obtuvo a partir de la derivada del producto de funciones, al momento de integrarlas usando un doble cambio de variable de manera simultánea, se convirtió en esta nueva integral. Bueno, pues aquí nada más para tenerla en su forma tradicional, la integral de u diferencial de v, esta, es igual a uv, es decir, tengo esta parte. Y esta segunda integral, pues va a pasar al otro lado restando, como menos la integral de v diferencial de u. Y esto es lo que le llamamos la integración por partes. Este es el método de integración por partes. Entonces, esta es una forma en la cual podemos realizar las integrales, sobre todo cuando son integrales que vienen del producto de dos funciones. Y ustedes recordarán en derivadas que cuando realizan esa derivación del producto de dos funciones, les quedan varios sumandos. Cuando no se pueden simplificar las funciones, pues les quedan varios sumandos. Pero si se pueden simplificar, entonces les quedarían una sola expresión de manera compacta. Incluso pueden estar derivando una suma donde se incluye un producto de funciones y entonces tendrían una simplificación del resultado de la derivada. Este método precisamente nos va a ayudar a deshacer eso. Recuerden que como
estamos viendo todo lo que tiene que ver con integrales. Todo lo que usemos nos ayudará a deshacer todos aquellos efectos que haya realizado la derivada. Y bueno, aquí cabe comentar que la integración por partes tiene diferentes fenómenos dependiendo de las funciones que se estén utilizando. De hecho, lo vamos a ver en los 3 ejemplos que quiero ver el día de hoy de integración por partes, en los cuales vamos a ver cómo al momento de realizar este tipo de separación de variables u, v y sus respectivas diferenciales, nos vamos a dar cuenta que algunas integrales se van a simplificar. Nos vamos a dar cuenta que algunas integrales son cíclicas y que incluso dentro de la misma integración por partes hay que aplicar nuevamente la integración por partes. Porque a final de cuentas, el resultado aquí de toda esta integral incluye pues otra integral que tal vez necesite también aplicársele este método. La mayoría de las funciones pues se comporta en la cual esa integral pues terminará siendo una integral directa o podría ser una integral por cambio de variable, como las que vimos la sesión anterior, pero pues, sí también habrá otro buen número de funciones en las cuales esa integral tendremos que resolverla por partes otra vez. Bueno, y la otra forma en la cual conocen este método de integración es la integración de la vaquita. Y se llama integración de la vaquita por el siguiente enunciado. Es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. La razón por la que se usa esta frase es porque aquí tengo U y diferencial de U. Y por otro lado, aquí tengo diferencial de V, V y V. Y entonces tengo U diferencial de V es igual a U por V. Bueno, ese es con el subrayado ondulado. Menos, que vendría siendo la parte de sin. Si quieren incluir sin cola completo, pues ahí sería el signo negativo. Y V diferencial de U, pues es la parte de vestida de uniforme. Entonces, por este recurso mnemotécnico es que también se le conoce como la integración de la vaquita. Porque utilizamos la frase de un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Es como ese tipo de frases que utilizan como recursos mnemotécnicos para aprender, por ejemplo, la tabla periódica. Bueno, aquí lo que vamos a realizar a continuación son unos ejemplos en los cuales vamos a aplicar la integración por partes. Y aquí les voy a comentar algo importante. El momento para seleccionar U y diferencial de V, que sería la primera parte de esta integral, de este método de integración, esta U diferencial de V, vaya a ser en cómo se esté comportando la función. Aquí lo recomendable es que si nuestra función
está compuesta por varias sumas, pues apliquemos la linealidad. Ya una vez que aplicamos la linealidad, tendremos integrales más simples y a cada una de ellas podemos aplicarle de manera independiente la integración por partes. Y dentro de esas integrales más simples, hay que analizar si podemos encontrar en algún momento una derivada completa. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, supongan que tienen que calcular la integral de x, coseno de x, seno cuadrado de x, diferencial de x. Aquí, por ejemplo, para seleccionar quién es u y quién es v, hay que verificar si tenemos aquí en algún momento alguna derivada completa, que en este caso sería todo esto. ¿Por qué? Porque si yo tomo al seno cuadrado de x igual a u cuadrada, haciendo un cambio de variable, no como el que utilizamos aquí en integración por partes, sino un cambio de variable usual. Y cuando realizamos la derivada, sería el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro, que sería el seno, la derivada del seno sería el coseno, y esto sería 2u, diferencial de u, y por aquí estaría diferencial de x. Observen que al realizar este proceso aparece pues el coseno, que es precisamente este. Entonces, con este cambio de variable nos damos cuenta que esta función tiene directamente ya multiplicando a su derivada. Y entonces, S vendría siendo la función candidata a nuestro cambio de variable diferencial de v. ¿Sí? Aquí para que no se confundan con con u de la integración por partes, pues no le voy a poner t. En lugar de u que se llame t. Es otro cambio de variable. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que este, que tiene una derivada completa, puede ser nuestro cambio de variable que utilicemos para poder calcular la integración por partes, ¿sí? Vamos a ver un poquito más a detalle con los ejemplos que tengo aquí preparados. Vamos a calcular la integral. Ay, siempre olvido cambiar el lápiz a la herramienta lápiz. Tengo la integral de 2x cuadrada entre x cuadrada más 1 más el logaritmo natural de x cuadrada más 1 diferencial de x. Bueno, tenemos esa integral, queremos calcular cuál es la función antiderivada de 2x cuadrada entre x cuadrada más 1 más logaritmo natural de x cuadrada más 1. Por lo que les comenté hace un momento, aquí tenemos una suma, pues apliquemos la linealidad. Y ya tengo esta integral más la integral del logaritmo natural de x cuadrada más 1. Diferencial de x. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Vamos a trabajar primero con la integral que se encuentra que es el sumando izquierdo, esta. Y después vamos a trabajar con la integral que tiene el logaritmo natural. Bien,
A ver, quiero que observen esa función y díganme si encuentran en alguno de los dos términos, ya sea en el 2x cuadrada o en el x cuadrada más 1, en el denominador, si pueden encontrar o no la derivada de alguna de ellas. Exacto, exactamente. Eso es lo que podemos hacer. Tengo esta integral. Entonces la podemos separar en x por 2x entre x cuadrada más 1 diferencial de x. Aquí ustedes pueden darse cuenta que si obtenemos la derivada respecto de x cuadrada más 1, pues la derivada es 2x y esa ya la tenemos arriba. Es como si tuviésemos ya ahí completa esa integral. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que tenemos identificada quién es la función que tiene su derivada ahí presente, ahí con ella, acompañándola, pues ya podemos hacer el cambio. Voy a decir que u es igual a x y diferencial de v es igual a 2x entre x cuadrada más 1. Bueno, necesito calcular por un lado la diferencial de u. Entonces derivo u respecto de x. Esto me queda 1. Y en consecuencia, pues la diferencial de u es igual a diferencial de x. Por el otro lado tengo diferencial de v. Puedo hacer un cambio de variable. Dentro del cambio de variable. Entonces, puedo decir que t es igual a x cuadrada más 1. Y en consecuencia, la derivada de t respecto de x pues vendría siendo 2x. Y por lo tanto, la diferencial de t es igual a 2x diferencial de x. ¿Sí? Aquí pues observen que efectivamente se completa. Aquí me faltó ponerle el diferencial de x, porque también debo tomar en cuenta el diferencial para que se complete correctamente nuestro cambio de variable. Y podemos encontrar quién es la función v. Ahora, estamos calculando u y diferencial de v. O bueno, mejor dicho, estamos eligiendo u y diferencial de v y calculando diferencial de u y la función v. Porque recordemos que la integración por partes pues nos dice esto. Entonces, la que vamos a tratar de resolver es esta. Por eso seleccionamos u y diferencial de v como las funciones que tenemos aquí abajo. De tal forma que pues debemos encontrar quién es v y quién es la diferencial de u para que podamos completar la parte derecha de la integración por partes. Y aquí pueden darse cuenta que inmerso dentro de este método pues está la sustitución para poder encontrar quién es esta función v que me arroja esta diferencial de v. Pues terminemos de encontrar quién es la función v. Con el cambio de variable con t, tengo diferencial de v, vendría siendo igual a 1 sobre t por diferencial de t. 2x diferencial de x, pues aquí la tengo. Y t igual a x cuadrada más 1, ahí la tengo. Y pues podemos integrar. ¿Quién vendría siendo la función v de acuerdo a las derivadas directas que conocemos? ¿Qué
¿Qué función al derivarla nos devuelve 1 sobre t? El logaritmo, exactamente, el logaritmo natural de t. Y recordemos pues que lleva un valor absoluto, porque no sabemos si es logaritmo natural de t o de menos t. Pero aquí vamos a hacer un análisis extra. Si yo vuelvo del cambio de variable, pues en este caso voy a tener v es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrada más 1. Y aquí les pregunto, x cuadrada más 1, ¿qué naturaleza tiene dentro de los números reales? ¿Es un número nulo, es un número positivo o es un número negativo? Es positivo, exacto, siempre va a ser positivo y no va a volverse cero en ningún momento. Eso quiere decir que como x cuadrada más 1 es un número positivo, si yo le cambio el signo, si yo lo pongo como menos x cuadrada menos 1, no voy a poder calcular el logaritmo natural de menos x cuadrada más 1, porque en este caso caería en los números complejos. Entonces, dentro del valor absoluto, en este caso en particular, puedo descartar este. Y como x cuadrada más 1 es un número positivo y el valor absoluto de un número positivo, pues siempre va a ser positivo. Entonces, en este caso, como x cuadrada más 1 siempre es mayor que 0, podemos prescindir de colocar el valor absoluto. Y entonces nos queda el logaritmo natural de x cuadrada más 1. Como siempre va a ser positivo, pues el valor absoluto ya podemos descartarlo. Pues bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Recuerden que aquí, por el cambio de variable, este es diferencial de v, este es u y este es diferencial de u. Entonces nada más los voy a escribir aquí abajo. Ya tengo v, u es x, entonces diferencial de u es diferencial de x. Y diferencial de v es 2x entre x cuadrada más 1 diferencial de x. Esos son los datos que necesitamos para armar la integración por partes. Entonces, esta es la función que queremos integrar de inicio. Y nos queda de la siguiente manera. La integral de 2x cuadrada entre x cuadrada más 1 diferencial de x. Eso sería el equivalente a u diferencial de v, que sería este por este, es nuestra función que vamos a integrar. Es igual a u por v. Entonces me queda x por el logaritmo natural de x cuadrada más 1. Menos la integral de v diferencial de u. Logaritmo natural de x cuadrada más 1 diferencial de x. Diferencial de x. Bien. Pues esa vendría siendo nuestra integral. Dense cuenta que aún nos queda esta. Si nada más tuviésemos esta integral, entonces habría que resolver la integral del logaritmo natural de x cuadrada más 1, otra vez mediante integración por partes para saber quién debería ser nuestra integral y quién debería, nuestra variable u y nuestra variable v. Y pues quedaría una integración por partes dentro de otra integración por partes. Pero aquí les pregunto, ¿esta no la han visto antes?
Exacto. Si me voy aquí, justo donde aplicamos la linealidad, la integral original, la que nos habían dado de inicio para poder encontrar su antiderivada, es esta. La partimos mediante la propiedad de linealidad. Y la que acabamos de encontrar vendría siendo esta primera integral. Entonces todo esto, que aquí abajo le voy a poner un número 1, vendría siendo esta integral. Entonces, pues podemos hacer directamente la sustitución y pues observarán que lo que vendría siendo menos la integral del logaritmo natural de x cuadrada más 1 se va a sumar con esta, bueno, mejor dicho, se va a restar con esa y se van a simplificar. Entonces, cuando yo sustituyo a 1, esta integral me va a quedar de la siguiente forma. Como x logaritmo natural de x cuadrada más 1 menos la integral del logaritmo natural de x cuadrada más 1, diferencial de x, más la integral que tengo acá, que le voy a poner 2. Todo esto es el resultado de 1. Y entonces la integral 2 es la integral del logaritmo natural de x cuadrada más 1 diferencial de x. También la voy a recorrer un momento, un poquito, para que me quepa la diferencial. Y todo quede en una sola línea. Ahí está. Entonces, pues como este que tengo aquí en 2, al sumarse con 1, esta integral se simplifica con esta porque son exactamente la misma. Una está sumando y la otra está restando. Pues ya encontramos el resultado de nuestra integral que queríamos. Ahí lo tengo. Entonces, esta integral que resolvimos primero separándola mediante la linealidad, pues queda nada más como x logaritmo natural de x cuadrada más 1 más la constante de integración. Y ya aplicamos integración por partes para resolver esta integral. De hecho, aquí ustedes pueden darse cuenta la utilidad de aplicar la linealidad primero, porque gracias a eso es que nos dimos cuenta que las últimas dos integrales, la última de 1 que está con signo negativo y la integral 2, pues se van a simplificar y con eso tenemos que la integral directamente de esta función es x logaritmo natural de x cuadrada más 1 más la constante de integración. A ver, vamos a ver esta integral. Esta integral se ve un poquito más sencilla. Y digo se ve, que de hecho ya una vez que veamos cómo se hace la integración por partes de esta, vamos a tomar un método más eficiente para resolverla. A ver, pues vamos a encontrar este. Aquí quiero hacerles un comentario extra. Cuando ustedes tengan una función puramente polinómica dentro de una integración por partes, que esa sea su función u. ¿Cuál es la razón? Porque si la utilizamos como diferencial de v, por ejemplo en este caso, si yo digo diferencial de v es igual a x diferencial de x,
Al integrar para obtener v, pues esta es una función polinómica directa, es una función potencia en el cual la integral sería 1 entre n, que es el exponente, en este caso 1, más 1 por la función elevada al exponente más 1. Y entonces aquí me queda como un medio de x cuadrada. Si ustedes arman con esto su integración por partes, van a ver que obtendrían una integral más complicada que esta. ¿Por qué más complicada que esta? Pues porque tendrían un x cuadrada en lugar de un x. Y pues aunque en sí no es muy diferente la forma en la que se trabajan ambas, pues es mejor tener un polinomio de orden 1 a uno de orden 2. Entonces, si tienen por ahí una x que les va a ayudar como con su cambio de variable, traten de usarla como u. Aquí puedo decir que u es igual a x, y para calcular la diferencial de u, pues nada más tengo la diferencial de x. Esto pues es precisamente para que el trabajo les sea más simple. Es como dicen en ciencias, en la Facultad de Ciencias. Cuando estamos ante problemas, ¿qué es más fácil hacer? ¿Derivar o integrar? Pues derivar, entonces primero deriva. Si no sale de esa forma, pues entonces ni modo, no hay de otra, hay que integrar. De esta forma, puedo establecer que diferencial de v tendría que ser la otra función, e a la 4x diferencial de x, ¿sí? Ahora, esto es precisamente para que no se nos vaya complicando la integral y entonces tengamos que recurrir otra vez a integración por partes, pero de manera consecutiva. De hecho, con este tipo específico de integrales, vamos a ver una forma más simple que compacta, digámoslo así, es como que compactar el método de integración por partes. Bueno, entonces, de preferencia, cuando tengan ahí una función polinómica multiplicando a otra y que no sea parte de la derivada, obviamente, porque si es parte de la derivada, pues se puede hacer cambio de variable simple, utilicen como la función u a su función polinómica que está ahí multiplicando a otra función. Y la otra función vendría siendo su diferencial de v. Y nuevamente, depende mucho de la función. Aquí esto es pura práctica. Es nada más que ustedes vean de golpe la función y traten de identificar dónde se encuentra una función polinómica, si es parte de la derivada de la otra función o no lo es. Bueno, a ver. Aquí pues elijo directamente a u como x. Entonces derivo u respecto de x y me queda que la diferencial de u es igual a la diferencial de x. Por otro lado, la diferencial de v es e a la 4x diferencial de x. Esta función es prácticamente directa, pero podemos hacer un cambio de variable. Aquí voy a decir que w es 4x, la derivada de w respecto de x es 4, y entonces un cuarto de la derivada de la diferencial de w es igual a la diferencial de x, y puedo hacer este cambio de variable. Sustituyo w igual a 4x aquí y la diferencial de x por un cuarto de diferencial de w. De esta forma, diferencial de v se convierte en e a la w diferencial de w. Bueno, un cuarto, me faltó el cuarto. Un cuarto de e a la w por diferencial de w.
Y entonces puedo integrar directamente. Porque sabemos que la derivada de la función exponencial, e a la w en este caso, pues es la misma. Al integrarlo, pues se va a quedar igual. Y si volvemos del cambio de variable, pues resulta que v es igual a 1/4 de e a la 4x. ¿Hasta ahí todo bien? Vale, pues voy a escribir por acá u igual a x, diferencial de u igual a diferencial de x. Y pues nuestra diferencial de v que teníamos acá arriba vendría siendo e a la 4x diferencial de x. Pues ya tenemos los 4 elementos que necesitamos para armar la integración por partes. A ver, voy a armar ya la integración por partes. ¿Cuál era la forma de armar la integración por partes? Ajá. Ajá. Exacto. Entonces, pues ya nada más hacemos las respectivas sustituciones. Entonces, aquí voy a poner u por diferencial de v. Pues me quedaría x por e a la 4x diferencial de x. Que vendría siendo la integral original. Es igual a u por v. Entonces es x por e a la 4x. Menos. Ah, sí, cierto, nos hace falta un medio. Cierto. Se puede tomar como un medio, pero al ser una constante puede salir de la integral. Cierto, aquí me faltó el un medio. Menos la integral de v, que sería esta, diferencial de u. Entonces, esto me quedaría como e a la... No es cierto, v no es e a la 4x, v es esta. V sería 1/4 de e a la 4x por diferencial de u, que vendría siendo diferencial de x. Cierto, 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 aquí me faltó 1/4. Este lo pongo de este lado y aquí me queda 1/4. ¿No me hace falta algo más? Vale. Pues ya está completo. A ver, aquí ustedes pueden observar que esta integral pues ya es directa. Porque tenemos 1/4 de e a la
a la 4x, es decir, el cuarto pues puede salir de la integral y tengo integral de e a la 4x diferencial de x, que es una integral que ya habíamos hecho aquí arriba. Cuando hicimos cuando seleccionamos quién era diferencial de v, pues vendría siendo esta misma integral la que tenemos que realizar. Vendría siendo aquí directamente la función v, es decir, esta. Entonces, sí me faltó algo. Y les voy a decir que me faltó. Este lo voy a mover un poquito para acá. Y este lo voy a mover un poquito hacia la derecha. Aquí lo que me faltó es el medio hasta el frente. ¿Por qué? Porque la integral que estamos haciendo es esta y pues sacamos el medio de esa integral. Entonces, si lo saqué de un lado, pues también tiene que estar multiplicándose por el otro, porque esta constante no me la puedo volar así nada más. Todo lo que está dentro del corchete es la integral por partes. Lo que está fuera del corchete, pues es el medio de esa integral. Entonces ahí me faltó poner el medio. Y todo lo demás ahora sí ya está hecho. Ahora sí ya quedó como debería quedar. Bueno. Entonces, pues habíamos dicho que esta integral ya la teníamos arriba. Ya la habíamos realizado arriba y entonces esa integral como tal es ahora sí un cuarto de e a la 4x. Y puedo hacer ya las sustituciones. Lo voy a hacer aquí lo más pequeño posible para que se note y me alcance el espacio. Un medio de la integral de x e a la 4x diferencial de x es igual a un medio por un cuarto de x e a la 4x menos la integral que acabamos de realizar. Un cuarto de e a la 4x. A ver, pues ya nada más multiplico los cocientes. Aquí me quedaría como un octavo de x e a la 4x menos un cuarto por un cuarto, pues es 1 sobre 16 por un medio, es 1 sobre 32 e a la 4x. Bueno, pues ya tenemos la integral. Esa vendría siendo la integral de x e a la 4x. Ahora, es una integral sencilla. ¿Necesita muchos pasos? Sí, pero es una integral sencilla. Pero al multiplicar por el medio que está hasta afuera, de ahí viene. Exacto, falta la constante de integración. Más la constante. Bueno. Ahora, este tipo de integración por partes tiene una peculiaridad. La peculiaridad es la siguiente. Vale. A ver, voy a volver a lo que vendría siendo u igual a x y diferencial de v igual a e a la 4x diferencial de x. Entonces, lo que voy a hacer a continuación
es algo muy simple. Voy a ir derivando u hasta obtener 0, pues es una función polinómica, entonces puedo ir derivando u. Y después voy a integrar diferencial de v consecutivamente, entonces parto de x, derivo x respecto de x, me queda 1. Derivo 1 respecto de x, pues me queda 0. Hasta ahí llego. Ahora, integro e a la 4x. Pues la integral de e a la 4x ya habíamos visto que es un cuarto de e a la 4x. Vuelvo a integrar. Ah, pero me faltó poner el e a la 4x. También debo poner aquí e a la 4x. Y abajo integro e a la 4x. Vuelvo a integrar. Entonces me quedaría 1, un cuarto de e. Bueno, un cuarto. Un cuarto por un cuarto de e a la 4x. En consecuencia, pues un cuarto por un cuarto vendría siendo 1 sobre 16. Aquí la tengo. Bien. Ahora, voy a espaciar un poquito más la columna de la izquierda para que estén más o menos al mismo nivel. Y lo que voy a hacer es esto. X voy a multiplicar en diagonal por la función que esté justamente debajo de e a la 4x, de la original diferencial de v. Y después a 1 por el que se encuentre justamente debajo. Además, voy a multiplicar por un más 1 y un menos 1. Y entonces obtengo un cuarto de x e a la 4x, que sería el primer producto, menos 1 sobre 16 e a la 4x. Bien, si ustedes observan la integral que obtuvimos por partes hace ratito, esta, antes de multiplicar por el medio, pues es precisamente esta. Más, voy a jalar la función que tenemos acá. Antes de multiplicar por el medio que salía de la integral, tengo esta función. Y observen que es exactamente la misma función. Este tipo de mecanismos que hacen más eficiente, como que compactan a la integración por partes, solo es posible en las funciones que son del tipo polinómico o por exponencial. Aquí voy a poner x a la n por e a la m, x. Solo con este tipo de funciones podemos hacer este proceso para que podamos realizar una integración más rápida, y está basada en la integración por partes. Ahora, estos signos que aparecen del lado derecho se tienen que ir alternando. ¿Cuál es la razón? Por el signo que aparece en la integración por partes, este signo negativo. Observen que el primer término pues es el signo tal cual y el segundo término cambia, que sería el negativo, este. Si pongo una integración por partes dentro de otra integración por partes, obtendría lo siguiente. Esta es la integración por partes original, menos
La segunda integral puede ser también resuelta por partes y me quedaría m por n menos la integral de n diferencial de m. Y entonces esto sería uv menos m por n, y menos por menos me devuelve más. Y puedo poner aquí otra integración por partes. P por q menos la integral de q diferencial de p. Y esto es lo mismo que uv menos m por n más p por q. Más por menos pues es menos, y la integración por partes que vuelva a colocar, y observen cómo se van alternando los signos. Más menos, más menos, más menos. Entonces este método pues precisamente nos ayuda a hacer más eficiente la integración por partes, pero pues les reitero que solamente funciona con este tipo de funciones. La razón pues es que porque al momento de ir derivando la función polinómica x a la n, va a llegar un momento en el que lleguemos a cero. Vamos a tener que derivar una constante y pues ahí ya tendríamos cero. Y en el caso de la otra función, que sería la exponencial, pues nos quedaría constantemente la misma función exponencial, aunque cada vez multiplicada por una serie geométrica, porque sería un cuarto multiplicado por un cuarto, el siguiente podría ser multiplicado por un cuarto y así sucesivamente si tuviésemos un grado mayor de este polinomio, ¿sí? Entonces, para este tipo de funciones, la integración por partes la podemos hacer más eficiente. Al irlas encadenando, pues vamos a ir viendo que nos quedan producto de funciones. Cada una de ellas, pues vendría siendo una función por la derivada. No es cierto, una integración por una derivación, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, quiero calcular cuál es la integral de x al cubo por e a la menos 2x diferencial de x. Bueno, lo voy a poner positivo. Para no estarnos liando con los signos negativos, lo voy a poner e a la 2x diferencial de x. Como les comenté, directamente u es x cúbica. La diferencial de v pues tendría que ser e a la 2x diferencial de x. Y entonces armamos nuestra tabla. X cúbica en una columna, e a la 2x en la otra columna. Bueno, a ver, voy primero a integrar algunas funciones, e a la x, e a la 2x. Si hago un cambio de variable, la integral de e a la 2x es un medio de e a la 2x. Si ustedes gustan, ya cuando acabe la sesión, en un tiempo libre que tengamos, pues van a darse cuenta. Si ustedes integran como tal e a la mx, pues es lo mismo que 1 entre m por e a la mx. Nada más haciendo uso del cambio de variable, como lo hicimos hace ratito. Derivo del otro lado. 3x cuadrada. Vuelvo a integrar. Me quedaría como un cuarto de e a la 2x. Vuelvo a derivar. Nos queda 6x. Vuelvo a integrar. Vuelvo a derivar.
vuelvo a integrar. Y al final pues ya tengo la última derivada, que es 0. Entonces, aquí esta integral de x cúbica e a la 2x se obtiene al multiplicar x cúbica por la integral de e a la 2x. 3x cuadrada por la siguiente integral, 6x por la siguiente integral. Y 6 por la siguiente integral. Y ya le agregamos los signos en la siguiente columna. Este producto va a estar multiplicado por un más 1, este por menos 1, por más 1, y este por menos 1. Y a ver, le puedo hacer un poquito más pequeño para tener ahí todas las integrales. Ahí para que lo puedan ver todo completo. Sí, exactamente. Más aquí lo puedo indicar. De este lado hay que derivar sucesivamente y de este lado hay que integrar sucesivamente. Entonces ya con esto tenemos que la integral de x cúbica e a la 2x diferencial de x vendría siendo igual. El primer producto nos quedó un medio de x cúbica e a la 2x, ¿cierto? Bueno, el segundo producto nos quedó menos, ahí va el signo negativo porque vamos a ir alternando, menos 3 cuartos de x cuadrada e a la 2x, ¿cierto? El siguiente producto es positivo y nos va a quedar 6 octavos de x cuadrada e a la 2x. No es cierto, de x e a la 2x. Y el último producto nos va a quedar 6 sobre 16 e a la 2x. ¿Sí es correcto? Bueno, pues ya tenemos entonces aquí una forma de hacer eficiente el método de integración por partes, aunque como les comento, lo que debemos tomar en cuenta pues es que solamente en funciones que tengan la exponencial por una función polinómica son las que podemos utilizar para este tipo de integración por partes. A ver, vamos a hacer esta integral. Entonces, tengo esta integral aquí. E a la menos x, seno de x más 2, diferencial de x. Es una integral que seguimos manejando aquí exponenciales. Y pues ahora tenemos por ahí una trigonométrica. Ya no es como las otras que teníamos una expresión de un cociente, un logaritmo. Bueno, aunque en sí la del logaritmo no la hicimos porque se simplificó. Producto de exponencial por polinomio.
Tenemos aquí una exponencial por función trigonométrica. Entonces vamos a aplicar el método otra vez de integración por partes para poder resolver esta integral. Aquí debo comentarles lo siguiente. En algún momento dado será necesario que apliquemos integración por partes de manera reiterada, así como les puse el ejemplo ahora que vimos lo de de la pasada integración tabular. Entonces, en este caso podemos utilizar otra vez la integración por partes cuando tengamos que resolver la segunda integral que se encuentra después del signo negativo. Lo que en la frase, en el enunciado que les di de la vaquita, es a partir de sin cola vestida de uniforme. Ahí podemos aplicar otra vez la integración por partes. Entonces, a ver, vean la función y díganme quién puede ser u y quién puede ser diferencial de v. Recuerden que la diferencial de v puede ser que ya tengan la derivada ahí de manera explícita. El seno puede ser la diferencial de v, sí, exactamente. Y en consecuencia, pues u va a ser igual a e a la menos x. Bueno, a ver, derivemos entonces. Si derivo u respecto de x, pues es menos e a la menos x. Y la diferencial de u vendría siendo menos e a la menos x diferencial de u. Por otro lado, diferencial de v es igual al seno de x más 2. Es prácticamente una integral directa. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por un signo negativo. A ambos lados de la igualdad para que no lo afecte. Y entonces voy a decir que u es igual a x más 2. Bueno, aquí no le voy a poner u, voy a ponerle t. Es otro cambio de variable para poder encontrar v. T es igual a x más 2. Y en consecuencia, la diferencial de t pues tiene que ser igual a la diferencial de x. Derivo t respecto de x, del otro lado me quedaría 1. Y entonces diferencial de t es igual a diferencial de x. Bueno, hago la sustitución. Menos diferencial de v es igual a menos seno de t diferencial de t. Ahora, ¿por qué multipliqué por menos? Porque tenemos una derivada directa a partir de la función coseno. Una integral directa. Si yo derivo el coseno de x, bueno, el coseno de t lo voy a poner directamente. Derivo aquí el coseno de t. Pues la derivada del coseno es el menos seno. Entonces dense cuenta que multiplicar a ambos lados por el signo menos 1 me hace tener la integral directa a partir de una derivada que ya conocemos, que es la derivada del coseno. Con base en eso, pues podemos establecer aquí abajito que menos la integral de diferencial de v es igual a coseno de t. Si sabemos que la diferencial de v o menos la diferencial de v es menos seno de t diferencial de t, al integrarlo, pues la función antiderivada de menos seno de t es el coseno de t. Y nos quedaría menos v es igual al coseno de t. Y en consecuencia v es igual a menos coseno de t. Regresamos del cambio de variable que hicimos.
Y entonces tenemos que v es igual a menos el coseno de x más 2. A ver, acá arriba nada más voy a... para ya no escribir tanto. Voy a copiar este. Lo único que voy a hacer es quitar aquí esta derivada, que esa pues no nos ayuda mucho. Ahí. Y este que quede ahí. El que sí voy a escribir pues es la diferencial de v. Ese está rápido. Diferencial de v es igual al seno de x más 2. Diferencial de x. Ah, cierto, cierto. Ahí puse 2. Ahí. Este es diferencial de x. Y aquí abajito también. Diferencial de x. Cierto, cierto. ¿No hay algo más que corregir? Vale. Pues a ver, terminemos con este rápidamente. A ver, entonces la integral de u diferencial de v. Es la derivada original. Tiene que ser igual a u por v. Entonces menos e a la menos x coseno de x más 2 menos la integral de v por diferencial de u. Y pues aquí tenemos que ahora resolver esta integral. Dense cuenta que casi nos quedó similar a la que teníamos anteriormente. Y digo casi porque en lugar de tener un seno, que la tenemos en la original, ahora tenemos un coseno. Entonces, aquí es el ejemplo en el cual tenemos que aplicar integración por partes nuevamente. Dentro de la integración por partes, aplicamos otra vez el método a una de las integrales que nos quedan. Esa es la justificación de por qué salió la tabla de integración de hace rato, y esa es la justificación de por qué vamos a tener integrales como esta. Entonces, ahora la que queremos resolver es esta. La voy a escribir aquí en amarillo. Menos por menos, pues nos devuelve el más. Y nos queda e a la menos x coseno de x más 2. Diferencial de x. A ver, ahora en esta nueva integral, ¿a quién elegirían como u y como v? O bueno, diferencial de v.
Que sea otra vez el coseno. Bueno, en este caso que sea por primera vez el coseno, anteriormente fue el seno. Entonces sí, es correcto. Aquí les voy a comentar algo. En este tipo de integrales que nos da una función y que está multiplicando a otra cuya derivada es cíclica, porque la derivada del seno y del coseno son cíclicas. Si derivamos el seno conforme calculamos las derivadas sucesivas, en algún momento vamos a regresar al seno. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de funciones que estén integrando una exponencial con una función seno o coseno, cuando realicen la integración por partes, dentro de la integración por partes, mantengan siempre los valores de u y diferencial de v que eligieron anteriormente. Entonces, aquí u sigue siendo e a la menos x y ahora diferencial de v vendría siendo el coseno. Entonces, diferencial de u, pues aquí ya la tenemos, nos quedaría menos e a la menos x diferencial de x. Y pues la integral de coseno de x cuadrada, de x más 2, es como la anterior, nada más que en lugar de integrar el menos seno, ahora voy a integrar el coseno, pues que es seno de x más 2. V igual a seno de x más 2. Entonces, siguiendo el mismo proceso de sustitución que hicimos hace rato en la integral que tengo por aquí arriba, en esta, que viene desde acá, siguiendo este mismo proceso, es que puedo encontrar que la integral del coseno de x más 2, pues es seno de x más 2, ¿sí? De este tipo de integrales trigonométricas las vamos a ver el jueves con un poquito más de calma para que veamos métodos donde utilizamos funciones trigonométricas y donde podamos hacer sustituciones trigonométricas. Bueno, pues entonces armo la integración por partes. Y aquí recordando que es nada más de la integral e a la menos x coseno de x más 2. Bueno, entonces u por v e a la menos x seno de x más 2 menos la integral de v por diferencial de u. Bien. Pues eso lo voy a sustituir en la integral original que tenemos acá arriba. Entonces, esta integral que está aquí es la que acabamos de resolver acá. La voy a sustituir. A ver, aquí nada más hay que recordar que este signo negativo sigue estando aquí presente y por lo tanto debo poner aquí un corchete en toda la integral. Bueno, aquí lo que quiero es lo siguiente. Si yo multiplico este signo negativo por este signo negativo, esta integral que tengo ahí me va a quedar como más la integral de e a la menos x seno de x más 2 diferencial de x. ¿Sí están de acuerdo? Y cuando multiplique este signo negativo afuera del corchete que está en amarillo por esta integral, entonces al final de cuentas me va a quedar esto. Menos c a la menos x por el coseno de x más 2 menos e a la menos x por el seno de x más 2
menos la integral de e a la menos x por el seno de x más 2 diferencial de x. ¿Pero qué acaso esta integral, esta que está aquí, no es la misma que queremos calcular de inicio? Entonces dense cuenta que aquí la integración por partes nos ha llevado a la integral que de inicio queríamos calcular. Es decir, esto se volvió cíclico. Si volvemos a tratar de integrar por partes esta, pues vamos a regresar nuevamente a ella, nada más que le vamos a agregar aquí más términos. Entonces, aquí pues ya no nos conviene seguir aplicando el método de integración por partes. Lo único que hacemos es, ya que esta está restando, la pasamos del otro lado sumando y nos quedaría que 2 veces la integral de e a la menos x seno de x más 2 diferencial de x viene siendo igual a, voy a factorizar el menos e a la menos x por coseno de x más 2 más seno de x más 2. Y pues ya nada más despejamos, dividimos a ambos lados entre 2. Y tenemos que el resultado de la integral que queremos calcular es menos 1/2 de e a la menos x por el coseno de x más 2 más el seno de x más 2 más una constante de integración. Este tipo de integrales pues se les conoce como cíclicas y estas solamente las podemos realizar cuando tenemos seno de x, e a la x y coseno de x, porque son las únicas que al momento de irlas derivando vamos a regresar a ellas en algún momento dado. Sin embargo, este comportamiento pues lo podemos encontrar a partir de la integración por partes. Dense cuenta que la integración por partes nos dio a conocer las integrales cíclicas como esta y las integrales tabulares como las del ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, es un método bastante versátil que nos puede ayudar a resolver casi cualquier integral y que podemos utilizar para básicamente deshacer todo aquello que haya realizado la derivada del producto de funciones.